Hola, ¿qué tal? Soy María Alejandra Martínez y les doy la bienvenida a este podcast Conexión Profunda. En esta ocasión les compartiré el tercer episodio, el cual he llamado Corazones Sedientos. En este episodio abordaremos cuál es la condición en la que se encuentra el corazón humano cuando está sin Dios. También reflexionaremos acerca de la invitación que nos hace Jesús para encontrar en Él la solución para nuestros corazones sedientos. Les compartiré un testimonio que va a evidenciar cómo alguien pasó de tener un corazón sin propósito, vacío, triste, a tener un corazón lleno de la presencia de Dios, a encontrar saciedad permanente en Cristo Jesús. Y por último, ¿qué necesitamos para poder aceptar la invitación que Jesús nos hace? Quiero traer a colación una parte del episodio anterior donde les compartí acerca del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien postuló una teoría llamada la pirámide de Maslow, a través de la cual explica que nosotros, los seres humanos, poseemos necesidades físicas, de seguridad, sociales, emocionales y de autorrealización. Y esas necesidades influyen en nuestro comportamiento y en nuestras motivaciones a lo largo de la vida. Pero más adelante, años después, Maslow se dio cuenta que hubo personas que habían logrado tener esas necesidades cubiertas, pero aún así sentían que necesitaban experimentar o vivir algo más. Por lo tanto, eso lo llevó a incluir la idea de autotrascendencia, la cual consiste en ir más allá del yo, ir más allá de nosotros mismos y poder conectar con algo mayor, tener experiencias que le dieran un mayor sentido a su vida. A esto él lo llamó experiencia cumbre. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 9, que Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros fuimos creados para tener una relación profunda con Dios, basada en la comunicación constante con Él. Y esto nos lleva a vivir conforme a su propósito. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35, que Él es el pan de vida y aquellos que vienen a Él nunca volverán a tener hambre y aquellos que creen en Él no tendrán sed jamás. Dios conoce nuestras necesidades, conoce la condición de nuestro corazón porque Él nos creó. Y Él nos creó con la necesidad de comunicarnos con Él. Él sabe que muchas veces nos encontramos ansiosos y afanados por suplir nuestras necesidades físicas y emocionales. Pero muchas veces ignoramos esa necesidad espiritual que solo puede ser cubierta por el Señor. Por lo tanto, si nosotros buscamos cubrir esa necesidad con personas, logros, dinero, cosas materiales, entre otras cosas, seguiremos con sed espiritual, aun cuando logremos todo aquello que nos propongamos. Estaremos vacíos, porque nuestros corazones solo encuentran saciedad, verdadera paz, seguridad, propósito y salvación en aquel que nos creó, en nuestro Dios. Pero Él no quiere llenarnos solo un día, 2 días o 3 días. Él quiere hacerlo siempre, cada día de nuestras vidas, hasta la eternidad que Él nos promete, luego de esta vida. Ahora vamos a pasar a otra parte en la cual quiero contarles el testimonio de una niña llamada María. María nació en una familia, nació en un pueblo. Ella vivía con sus padres y hermanos.
Sus padres siempre se preocuparon por brindarle a ella y a sus hermanos los cuidados necesarios. Ellos tenían una estabilidad económica, tenían una buena calidad de vida, pero esa niña se sentía muy sola. María sentía en su corazón que necesitaba más la presencia y el afecto de sus padres. Por tal razón, la niña decidió refugiarse en la soledad, en los juegos que ella misma inventaba, en las telenovelas, entre muchas otras cosas. Mientras ella fue creciendo, seguía sintiéndose de la misma forma, sola, vacía, triste e insegura, con muchos miedos. Pero por su corta edad, ella no tenía la madurez emocional ni mental para entender lo que estaba ocurriendo en su interior, y mucho menos para encontrar la solución a lo que ella estaba experimentando. Pasó el tiempo y María se convirtió en una adolescente. Y a sus 13 años experimentó un acontecimiento muy impactante que cambió su vida y la de su familia por completo. Resulta que pasaron de tener una estabilidad económica a perderlo todo a nivel material. Ella pasó de no preocuparse por nada relacionado con tener una vivienda propia, la comida, el pago de su colegio y demás gastos personales y familiares, a empezar a enfrentarse a la escasez, escuchar problemas de deudas, el hecho de no tener una vivienda propia, las dificultades para el pago de su colegio, lidiar con los comentarios y las preguntas de las personas, la incertidumbre, y sin poder encontrar a alguien que le ayudara a gestionar sus emociones, alguien que le ayudara a expresar su tristeza, alguien que la escuchara y que la ayudara a sobrellevar esa situación. Pero sobre todo, lo que estaba ocurriendo en su mundo interno. Sin embargo, de cierta forma, sus padres le hicieron saber a ella y a sus hermanos que ellos iban a salir adelante y asumieron esa nueva etapa de una buena forma. Buscaron la manera de adaptarse y también Dios intervino en sus vidas y les brindó una gran fortaleza y ayuda en medio de esos momentos difíciles. Los padres de María entendieron que ellos habían logrado muchas cosas a nivel material, pero que les faltaba aquel que era el único que podía salvar sus almas, aquel que era el único que podía saciar verdaderamente sus vidas. Dios les brindó una gran fortaleza en medio de esos momentos, pero María seguía sintiéndose de la misma forma, a pesar de que ya sus padres estaban refugiados en Dios. Sin embargo, María fue testigo del ejemplo de resiliencia que tuvieron sus papás, lo cual le ayudó a ella también a tener un poco de seguridad y también le ayudó a desarrollar resiliencia en medio de esos momentos difíciles. Luego pasó el tiempo y María culminó con sus estudios de su colegio y ella oró a Dios para que Dios le permitiera estudiar en la universidad, pues ella seguía atravesando por dificultades económicas con su familia. Y Dios escuchó sus oraciones y le permitió entrar a estudiar su carrera universitaria. A pesar de los problemas económicos, ella se fue a una ciudad un poco lejos del pueblo donde ella vivía con su familia. Pero en uno de los primeros semestres, María experimentó una gran dificultad en su salud mental. Durante aproximadamente 1 o 2 meses, ella manifestó síntomas depresivos, lo que para ella en aquel momento fue una pesadilla.
fue algo que la afectó muchísimo. Ella no sabía que se estaba enfrentando a síntomas depresivos. Ella solo sabía que se sentía muy mal, muy triste, con una tristeza que persistía la mayor parte del día, diariamente. Pero ella no le contó a nadie cómo se sentía. Pese a que la relación de María con Dios no era muy fuerte, no era profunda y no era constante, por causa de cómo ella se sentía, ella se aferró mucho a Dios en ese momento. Y Él la escuchó. Él la escuchó y la ayudó a superar esa situación. Él permitió que ella saliera de ese hueco, a que ella pudiera salir de ese momento tan oscuro en el que se encontró por causa de esos síntomas depresivos. Cuando María estaba culminando sus estudios universitarios, ella logró saber que aquello que ella experimentó en sus primeros semestres era depresión. Casi a mitad de su carrera profesional, a sus 22 años, María le entregó su vida a Dios. Ella anhelaba a alguien que la entendiera, que la ayudara a no sentirse sola, que le diera paz, alguien que la ayudara a superar sus inseguridades. Ella tenía ese anhelo en su corazón y Dios lo sabía. Y Él la buscó muchas veces. Y llegó el día en que ella decidió abrirle la puerta de su corazón a Jesús. Y su vida dio un giro maravilloso, pues ella encontró a quien podía saciar su corazón sediento. Y empezó a vivir un proceso de transformación hasta el día de hoy. Y yo soy María, la de la historia. Antes de abrir mi corazón a Dios, yo quería vivir solo para obtener logros. Los logros que según este mundo son los que nosotros debemos obtener. Los que este mundo dice que debemos lograr para poder sentirnos valiosos o importantes. Yo quería vivir de manera autosuficiente, creyendo que iba a poder sola. Pero Dios me hizo saber que yo había sido escogida por Él, amada por Él, y que mi valor y mi identidad no están en lo que yo logre, sino en quien soy en Él. Jesús me mostró que solo Él es el lugar correcto para saciar mi corazón sediento. Él le dio sentido y propósito a mi vida. Y hoy estoy aquí como una persona que ha sido testigo de su poder para salvar, para transformar, para liberar, para sanar y restaurar. He visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia. He visto su amor y su misericordia. Por eso a través de este medio te invito a aceptar la invitación que te hace Jesús de saciar tu vida para siempre. Dios empezó a saciar aún esas necesidades emocionales con las que yo había crecido. Pero más allá de eso, llenó mi necesidad espiritual y le dio propósito a mi vida. Yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentras. Yo no sé si ya has logrado muchas cosas y te sientes vacío, con la necesidad de lograr algo más. No sé si te encuentras vacío o vacía. No sé si te encuentras tratando de lograr muchas cosas y te sientes frustrado o frustrada porque no has podido alcanzar metas, objetivos.
y crees que eso es lo que va a llenar tu vida y a darle sentido a tu vida. Yo no sé cómo te sientes, ni sé lo que estás viviendo, pero sí sé que lo único que necesitas para encontrar esa plenitud en Jesús es creer en Él, reconocer que no puedes solo, reconocer que no puedes sola, que lo necesitas. Necesitas decidir de manera voluntaria abrirle la puerta de tu corazón y pedirle que entre y que te ayude a vivir según su propósito. Yo sé que Él te va a llenar, que Él te va a saciar. Y oro para que decidas aceptar esta invitación tan importante que Jesús te hace a través de mí, de permitirle entrar en tu corazón. Bueno, hasta aquí ha llegado este episodio Corazones Sedientos. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, dale me gusta, comenta y compártelo con otras personas. Y si quieres ser parte de la comunidad de oyentes de este podcast, te invito a que me sigas y actives las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Conexión Profunda. Chao, chao.